La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy vamos a tener un tema especial. Hoy vamos a estar, como dice el título, respondiendo a falsas acusaciones. Pero antes de entrar en este tema especial, vamos a ir al trono de la gracia para pedir la autoridad del cielo. Así que oramos. Buen Dios y Padre eterno que moras en el lugar santísimo, nuevamente venimos delante de ti, Padre Santo, para alabar y engrandecer tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Padre, en esta hermosa mañana por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de hablar con los hermanos. Te pedimos que seas con ellos para que te puedan conocer mejor cada día. Perdona nuestras faltas y pecados, Padre Santo, para que no haya trabas en nuestra comunión contigo y para que podamos recibir la santa influencia de tus santos ángeles. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú el que nos estés dirigiendo en esta mañana. Reprende todo lo que no sea tuyo y toma el control de este programa de principio a fin para que tu nombre pueda ser exaltado en este momento. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en el Evangelio de Juan. En el capítulo 3, los versículos 14 al 18, donde dice la santa palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias que pretenden crecer a la estatura de Cristo. En el programa de hoy vamos a estar respondiendo a falsas acusaciones que hacen algunos, para que el hermano común o sus feligreses o seguidores ni piensen en examinar lo que se está presentando en cuanto al carácter de Dios. De esta manera coartan el derecho a la libertad que tiene cada hermano, cada creyente, lo que es una clara violación al consejo que nos da Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, donde se nos dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Es como si ellos no han captado ver lo que claramente se ha presentado y por lo tanto los demás no tienen el derecho a estudiarlo,
a menos que lo hagan a través de su criterio particular. Ahora, quiero aclarar algo que estoy seguro que muchos han notado. Cuando analizamos algunas de las verdades bíblicas muy significantes para los tiempos que nos han tocado vivir, el fin de los tiempos, notaremos que existen muchas variantes. Y ¿saben algo, mis queridos hermanos? Esta es la obra de Satanás. El Señor lo reprenda, el enemigo de las almas, para confundir y para restarle credibilidad a las verdades que Dios quiere presentar ante el mundo. Por ejemplo, si buscamos cuántas variantes hay acerca de la verdad del Padre y del Hijo, notarán que hay un sinnúmero de variantes que van de un extremo a otro. Ahora, ¿será eso evidencia de que esa verdad no es verdad? Para nada, claro que no. Eso es evidencia de que el enemigo de las almas no quiere que el mundo comprenda esta preciosa verdad. El ex sacerdote jesuita Alberto Rivera confesó antes de ser envenenado en la década de los 90 que ellos, o sea los jesuitas, eran entrenados a suprimir información que pudiera afectar la Iglesia Católica, pero que una vez esa información que ellos pretendían mantener oculta salía a la luz pública, entonces ellos mismos publicaban artículos bajo diferentes matices, añadiendo posiciones extremas a la misma, para que de esa manera pudieran lograr restarle credibilidad a la exposición de esa información comprometedora para la Iglesia Católica. ¿Qué hace la verdad del Padre y del Hijo a la doctrina de la Trinidad? A la doctrina fundamental de Roma. Pues mis queridos hermanos, obviamente la destruye, la desenmascara ante los ojos del mundo. La doctrina de la Trinidad es la base de todas sus demás mentiras. Por lo tanto, un jesuita no podía permanecer de brazos cruzados mientras la verdad del Padre y del Hijo estuviera siendo proclamada o propagada. Pues lo mismo sucede con la verdad acerca del carácter de Dios. Entre los que han expuesto esta verdad existen algunas variantes. Cuando uno las examina, puede notar que algunas tienen una añadidura de un punto extremo, como por ejemplo, que algunos han enseñado en el pasado que al final el diablo mismo se arrepiente. Ese punto extremo no es bíblico, no lo apoya el espíritu de profecía y Restaurando la Verdad Presente nunca ha enseñado tal cosa. Eso es totalmente falso. Pero noten, si los opositores le dicen a los hermanos que tengan mucho cuidado porque después le vamos a enseñar esa mentira de que al final el diablo se arrepiente, lo que están haciendo realmente es amedrentando a los hermanos con otra mentira. El ministerio Restaurando la Verdad Presente no cree tal cosa. El enemigo de las almas dejará de ser como claramente presenta la Biblia. No se va a arrepentir al final de todo el conflicto, ni Cristo le ofrece una última oportunidad para que éste se arrepienta. Cuando concluya el tiempo de gracia para los seres humanos, ya hace rato, mis queridos hermanos, se le acabó al diablo y a sus ángeles. Los puntos extremos son añadidos por agentes de Satanás para engañar, para confundir y para restarle credibilidad a la última verdad que será proclamada ante el mundo, que es a saber el carácter inmaculado del Padre, el mismo que Cristo reveló ante los ojos del mundo. Algunos dicen que la revelación del carácter de Dios es algo que se demuestra, no que se habla.
Aunque eso puede ser parcialmente verdad, es sacar de contexto usando un pretexto para no aceptar lo que Cristo enseñó. Ciertamente Cristo vivió el carácter del Padre. Y es cierto que obró abiertamente el carácter de su Padre amado. Pero también es cierto que enseñó, proclamó y predicó cómo era realmente su Padre amoroso. ¿Por qué? Porque el enemigo se había especializado en hacer creer al hombre que el Padre era como es el diablo, con los mismos atributos. Por eso Cristo tuvo que venir para desenmascarar esa vil mentira. Actualmente, el ateísmo nutre sus filas con versículos bíblicos mal comprendidos del Antiguo Testamento. Según ellos, la Biblia contiene dos dioses. Tiene un Dios malo en el Antiguo Testamento y un Dios bueno en el Nuevo Testamento. Los que no quieren aceptar la verdad del carácter de Dios, al presentar eventos que han sido utilizados para presentar una imagen distorsionada del carácter de Dios, están afianzando a los ateos en su mala comprensión de Dios el Padre. Lo que estos y los ateos no quieren comprender es que el Dios del Antiguo Testamento fue revelado al mundo perfectamente por su amado Hijo en el Nuevo Testamento. Atraería a los últimos mencionados de buena gana a los pies de Cristo. Pero en la incomprensión de los primeros, ellos siguen afirmando, sin saberlo, que el Dios del Antiguo Testamento es malo, como dicen los ateos. Ahora, quiero aclarar otro señalamiento falso que hacen algunos malintencionados cuando le dicen a los hermanos que no compartan los folletos que contienen esta preciosa verdad, porque esto es una doctrina de la vara del pastor. Por favor, si usted se considera un siervo del Señor, no practique la mentira, no sea embustero, porque la verdad acerca del carácter de Dios no es doctrina de la vara del pastor. Y si usted justifica el mentir para lograr sus metas, eso indica que sus metas no son las del cielo y que otro espíritu lo está dirigiendo. Siempre que se recurre a esta metodología, la del abismo, es porque la persona no puede defender concienzudamente lo que para él es verdad. Ahora, otra conjetura equivocada que hacen algunos es que dicen que nosotros enseñamos que Dios trabaja en consorcio con el diablo. Esta es otra vil mentira que demuestra que su óptica bíblica es defectuosa. Antes de la caída, jamás había existido la muerte. El Padre, el Hijo, ni los ángeles nunca habían presenciado tal cosa, ni aun después de la caída de Lucifer. La muerte entró, como enseña la Biblia, como un resultado del pecado. Adán no murió porque Dios lo mató. Adán murió como consecuencia de haber pecado. Su cuerpo se fue degenerando hasta que al fin murió, como sucede con todos sus descendientes, ya sea por alguna enfermedad, algún accidente o hasta por algún acto deliberado de algún otro ser. Morimos porque somos mortales. Cuando entró el imperio de la muerte, ni Dios, ni Cristo, ni los ángeles comenzaron a matar porque es lo que estaba en onda, porque eso no es parte de su santo carácter. El enemigo es el que trabaja en ese departamento.
Es parte de su reino putrefacto, el imperio de la muerte. Ustedes saben lo que celebran en Halloween. Dios da vida, protección, salud, sabiduría, amor, felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. El diablo, por otro lado, trabaja el departamento de todo lo malo y negativo. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la mentira, el engaño, etcétera, etcétera, etcétera. O estamos con Dios o simplemente estamos con el diablo. Nuestra obediencia o desobediencia nos pondrá en el terreno que escojamos. Esto fue lo que nuestro Padre Celestial nos enseñó. Aun cuando el creyente es afligido por alguna prueba, el que la lleva a cabo es el diablo, aunque el Eterno, alabado sea su nombre, lo permita, como claramente podemos ver en el libro de Job. Lo que nos lleva a la siguiente falsa acusación, la que dicen que nosotros no entendemos que Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Y mis queridos hermanos, para estas personas presentar esta mentira, lo hacen aferrados de la cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 384, párrafo 1 en adelante. Cuando uno lee eso, entonces se pregunta si es que no entendieron lo que allí realmente dice, o si a lo mejor es que no saben español. Parte de la cita dice: empleó a su pueblo como el instrumento de su ira para castigar a las naciones impías que los habían perseguido y hecho caer en la idolatría. Queridos hermanos, esa parte de la cita está totalmente de acuerdo con la cita de Evento de los Últimos Días, que dice: Dios usará a sus enemigos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos. Dios es el soberano del universo. Él es el juez de toda la tierra. Él juzga, pero otro ejecuta. Él dictamina la sentencia y el verdugo ejecuta. Los que están bajo el sistema de muerte llevan a cabo la ejecución. Dios no mata directamente. Él mata quitando su protección y dejándolos a que cosechen lo que sembraron. Así es que ha obrado a través de las Escrituras, aunque en algunas porciones Él manifieste que fue Él el que lo hizo, porque Él toma toda responsabilidad, porque no cae ni una hoja sin que Él lo sepa. Pero ¿saben algo, mis queridos hermanos? Eso no quiere decir que Él fue el que tumbó la hoja. La hoja cayó por consecuencia del pecado. Ni las flores se marchitaban antes de que Adán pecase. Esa parte de la cita que dice: tiene el derecho, refiriéndose a Dios, continúa la cita, de hacer como le plazca y lo que Él quiera con la obra de sus manos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 384, párrafo 1. Esa cita, mis queridos hermanos, hay que entenderla bien en su contexto. Algunos toman esta cita literalmente. Por alguna razón no entienden que aunque Dios es omnipotente, hay cosas que por su santo carácter Él no hace. Él no pone en práctica. Si Él hiciera lo que le plazca o lo que quiera o lo que le dé la gana, podría entonces mentir, arrepentirse, desentenderse de su creación, en fin, hacer lo que le diera plena gana. Si analizan lo expuesto, ese es un buen cuadro que describe a Satanás, pero no al Santo de Israel.
Por lo tanto, hay que ser cuidadosos con ese tipo de citas, porque fácilmente pueden ser sacadas de contexto para exponer lo que realmente no dicen. Cuando eso se hace, el enemigo se goza porque ha logrado su objetivo, que el Señor los reprenda. Pero eso entristece a Dios, porque demuestra claramente que no le conocen, ni aun después de la revelación de su Hijo amado, Jesucristo. Si Dios obrara arbitrariamente con su creación, como algunos tienen la osadía de presentar, habría que darle la razón a Satanás. Pero gracias a Dios, eso no es así. Algunos dicen que nosotros le adjudicamos la obra de Dios al diablo y viceversa. Pero eso también es una vil mentira y es falso. Hemos demostrado las pruebas en citas bíblicas y del espíritu de profecía, pero no quieren entrar en razón. Aunque haya 3 versiones de la muerte de Saúl, solo hay una que describe realmente lo sucedido. En 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 4, dice que él se suicidó. En 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice que lo mató un amalecita. Y en 1 de Crónicas, capítulo 10, versículo 14, dice que Dios le quitó la vida. Pero todos sabemos que realmente él se suicidó, tirándose o echándose sobre su propia espada. ¿Qué haremos para entender esto? Pues sencillo, mis queridos hermanos, escudriñad las Escrituras. El relato bíblico es que él se suicidó. El cuento de la amalecita fue para que pudiera ser recompensado por David, pensando que a David le gustaría oír las noticias de la muerte de Saúl. Y en 1 de Crónicas, capítulo 10, versículo 14, se presenta que Dios le quitó la vida, en el contexto del pago por su desobediencia. Pero la verdad es que la protección divina le fue quitada y fue dejado a la merced de los enemigos. Los que lo ven como que es Dios el que lo mató no han discernido la santa palabra de Dios y lo que hacen es confundir al pueblo con su error. Ahora, otra acusación fuera de contexto y totalmente falsa es que algunos dicen que cuando Dios hace justicia, nosotros decimos que fue injusto. Esto es una terrible mentira. ¿Cómo alguien que dice ser usado por Dios puede decir semejante mentira? Solo para apoyar su idea equivocada acerca del carácter de Dios y para sentir que ha defendido a Dios. Pues Dios no quiere que lo defiendan ni con la mentira ni con el error. Dios no mezcla las metodologías. No usa la del cielo cuando le conviene y la del abismo cuando las cosas no andan según su voluntad. Eso es un error de comprensión en la mente humana. Dios obra en amor y en justicia. El amor no invalida su justicia. Él es 100% justo y su naturaleza es amor. Su justicia es misericordiosa. Nunca hemos enseñado que Dios sea injusto en ninguna parte de la Biblia o que haya obrado injustamente. Esta fabricación maquiavélica obviamente es de alguien que no analiza lo que sale de su boca. Lo que da es pena y demuestra la urgencia de que el pueblo conozca bien al Dios que profesa servir. Al oír tales acusaciones, uno solo puede pensar que proviene de personas ateas o de los adoradores de los dioses grecorromanos, cuyos falsos dioses tenían características de los hombres pecadores.
Algunos han tenido la osadía de decir que nosotros juzgamos las acciones de Dios según nuestro parecer. Y tristemente vuelven a mentir, porque la verdad es presentada siempre con evidencias de la Biblia y los libros del Espíritu de Profecía. Y la Biblia y los libros del Espíritu de Profecía se interpretan a sí mismos. Yo no tengo que darle una explicación o una interpretación. Lo que sucede es que las explicaciones o interpretaciones que dan de sí mismos no son suficientes para los que no quieren desaprender lo presentado por sus ideas preconcebidas. No quieren deshacerse de los odres viejos y por lo tanto no pueden recibir el vino nuevo. Cristo vino a revelar el carácter del Padre y ellos dicen, sí, pero Dios mata, aunque Cristo nunca haya matado a nadie. Y no quieren soltar el bagaje que vienen arrastrando que no es de Dios. No están satisfechos con lo que Cristo reveló. No es suficiente para ellos y dicen, Cristo dijo, pero... Y ahí vienen las añadiduras. Y empiezan a buscar los eventos en vez de comprender bien los principios del cielo. Lo que nos lleva a la otra acusación. Algunos dicen que nosotros convertimos los métodos de Dios en principios de Dios. Y tengo que volver a decir que esto demuestra que su óptica bíblica es oscura. Cristo desea que su luz brille en nosotros. Dios no usa los métodos del diablo y Dios siempre obra por medio de sus principios. No hay acepción. ¿Cómo puede alguien lanzar tal acusación? ¿En qué cabeza cabe semejante irracionalidad? Los métodos de Dios están siempre a la altura de sus santos principios. Creer otra cosa es una locura infernal. Dios nunca es como el diablo, y el pensar así es una ofensa a Dios que está rayando en la blasfemia cuando sale de la boca de un individuo que dice que es seguidor del Hijo del Dios viviente. Este tipo de acusaciones demuestran que los años invertidos en supuestamente conocer a Dios se han derrochado porque todavía no le conocen como lo expuesto en su santa ley y lo confirmado en la cruz del Calvario. Cuando el Hijo de Dios, el inocente, el Santo de Israel, fue levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Padre dio la lección objetiva más grande de todo el universo. Tan grande fue esta que no quedó lugar a dudas entre los santos ángeles y los mundos no caídos. Ya no quedaban simpatías con el gran rebelde del cielo. Con ese acto quedó excluido del cielo para siempre. Ya no se podía esconder detrás de subterfugios. Ahí quedaba desenmascarado ante los ojos del mundo y a la misma vez el carácter del Padre quedó vindicado. Brilló con una luz más potente que el sol. En el relato de Moisés, Dios no envió literalmente las serpientes. Constantemente Él protegía a los fieles de ellas. Y a los que se aventuraron a dudar de Él y terminaron siendo mordidos por su incredulidad y desobediencia, les proveyó una vía de escape perfecta y eficaz. Solo tenían que mirar y vivir. Ahora que el símbolo se encontraba con la realidad, la gloria era enceguecedora. El inocente murió por el culpable. Recayó sobre él la ira de Dios por el pecado del mundo. Pero Dios
no lo mató. Lo mataron sus enemigos, influenciados por Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda. No comprendían lo que realmente estaban demostrando ante los ojos del universo. No comprendían la victoria que el cielo había logrado. La fuente inagotable había sido abierta para todos los que tenían en sus miembros el veneno de la serpiente, aunque estaban condenados a morir por su terrible toxicidad. En Cristo obtendrían vida. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó lo más preciado del cielo. No podía haber dado más. Y no los libró de las manos de un Dios justiciero, sino que los libró de las manos del dueño del imperio de la muerte. Así es que Dios destruye la muerte, dando vida al que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No confundas la labor de Dios con la labor del diablo. Dios es juez, pero no es verdugo. Si este tema ha tocado tu corazón, regresa a Él, que está hace rato anhelando tu regreso. Él quiere que le conozcas al punto que independientemente de la situación con que te encuentres, puedas confiar plenamente en sus brazos de amor. Su protección estará sobre ti y nada ni nadie lo podrá traspasar. En su Hijo está su mayor revelación. Búscalo ya mientras pueda ser hallado. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.